Hoy descubriremos cómo fue realmente la vida de Pedro Infante, el ídolo más grande que ha dado el pueblo mexicano. Desde sus impresionantes residencias hasta los automóviles y aeronaves más exclusivos de su tiempo, cada aspecto de su existencia te dejará sin palabras. Te invitamos a adentrarte en la fortuna, las propiedades y los privilegios que rodearon al cantante y actor más amado de la época dorada del cine nacional. Te garantizo que este recorrido te va a cautivar. Empecemos. Pedro Infante no fue una estrella más en la constelación del cine mexicano. Fue el ídolo indiscutible de toda una generación. El hombre que conquistó a millones de personas con su voz privilegiada y su carisma desbordante frente a las cámaras. Nacido en una humilde vivienda del centro histórico de Mazatlán, Sinaloa, el pequeño José Pedro Infante Cruz nunca hubiera podido imaginar que se transformaría en la figura más trascendente del cine y la música de México. Desde carpintero sin recursos en Guamuchil hasta estrella de alcance internacional, Pedro Infante edificó una carrera deslumbrante que lo llevó a protagonizar más de 60 filmes y a grabar más de 310 canciones que hasta el día de hoy seguimos cantando con profundo sentimiento. En pleno auge de la época dorada del cine mexicano, cuando nuestras producciones llegaban a toda América Latina, España, Filipinas y parte de Europa, Pedro Infante se posicionó como el actor mejor remunerado de todo el país. Pero, ¿de qué cifras reales estamos hablando cuando nos referimos a su fortuna? ¿Cómo era el día a día del hombre más célebre de México durante aquellos años gloriosos? Prepárate, porque los números y los detalles que vienen te van a dejar impactado. La fortuna de Pedro Infante. Diversas fuentes confiables coinciden en que al momento de su fallecimiento, Pedro Infante había logrado acumular una fortuna aproximada de 50.400.000 pesos de 1957. Para comprender la magnitud de esa cifra, ese monto equivaldría hoy a un valor de entre 450.000 millones y 600.000 millones de pesos en moneda actual. Traducido a dólares, estaríamos hablando de entre 18 y 22 millones de dólares. Una riqueza monumental para cualquier época de la historia. Como protagonista de cine, Pedro llegaba a percibir hasta 20.000 pesos por semana de rodaje durante los años 50. Considerando que una producción cinematográfica podía extenderse entre 4 y 8 semanas, si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Su cobro por película se situaba entre 80.000 y 160.000 pesos de aquel entonces. Si trasladamos esas sumas a valores actuales, estaríamos hablando de entre 700 millones y 1.400 millones de pesos por película, o lo que es lo mismo, entre 35 y 70 millones de dólares de hoy. Hay que dimensionar el nivel de figura que era Pedro Infante para percibir esas cantidades. Y eso era únicamente por su trabajo en el cine. Su trayectoria musical generaba ingresos igualmente extraordinarios. Por cada presentación en salones de baile, ferias o giras por el país, Pedro cobraba entre 5.000 y 15.000 pesos de aquella época. A ello se sumaban las regalías provenientes de los millones de discos que se comercializaban no solo en México, sino en toda América Latina. La radio representaba además una fuente significativa de ingresos. Pedro mantenía contratos de exclusividad con la XW, la emisora más influyente de México, cuyos programas eran escuchados por millones de familias semana a semana. Su voz inconfundible se instalaba en los hogares mexicanos y se volvía parte inseparable de la vida cotidiana. Pero ahí no se agotaba su capacidad para generar dinero. Las marcas comerciales se disputaban su imagen para promocionar sus productos. Pedro Infante encabezó campañas publicitarias de cigarros, jabones, artículos del hogar y automóviles. Por cada campaña o cuña radiofónica, cobraba entre 3.000 y 10.000 pesos, cantidades que hoy representarían entre 25 millones y 90 millones de pesos.
Era la imagen perfecta: apuesto, carismático, confiable y profundamente mexicano. Sin embargo, hay un detalle trágico y desgarrador que condicionó el destino de toda esa riqueza. Pedro Infante murió sin haber dejado testamento. Su mánager y supuesto amigo, Antonio Matuc, lo había persuadido de no formalizar ningún documento legal que resguardara su patrimonio. Las consecuencias de esa omisión fueron devastadoras para sus seres queridos. Apenas pocas horas después del accidente, mientras el pueblo mexicano derramaba lágrimas por la pérdida de su ídolo, las propiedades de Pedro Infante fueron literalmente saqueadas. Familiares, conocidos e incluso personas ajenas irrumpieron en sus residencias y tomaron lo que pudieron. Su esposa legal, María Luisa León, y su compañera durante los últimos años, Irma Dorantes, quedaron prácticamente sin respaldo legal alguno. Las propiedades de Pedro Infante. La historia de Pedro Infante tuvo su origen en una vivienda verdaderamente sencilla. En la calle Constitución número 508 del centro histórico de Mazatlán, Sinaloa, actualmente numerada como 1106 a 1118, nació el pequeño José Pedro Infante Cruz el 18 de noviembre de 1917. Esa modesta morada, de muros antiguos y fachada erosionada por el tiempo, fue el primer hogar del hombre que con los años viviría rodeado de lujos inimaginables. Hoy, esa casa natal se conoce como el Rincón de Pedro Infante y funciona como museo conmemorativo, aunque en distintos momentos no ha recibido el respaldo institucional que merece. En su interior se exponen fotografías de su trayectoria artística, sombreros que lució en sus películas y hasta un traje de motociclista que usó en los años 50. Es un espacio cargado de nostalgia donde aún se puede sentir la presencia del más grande. Cuando Pedro Infante comenzó a cosechar sus primeros éxitos en la Ciudad de México, una de sus decisiones más importantes fue adquirir casa propia. En 1945 compró una propiedad en la calle Enrique Rebsamen, número 728, en la colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez. Pagó por ella 25,000 pesos de aquella época. Esa misma propiedad tendría hoy un valor estimado de 15 millones de pesos, unos $750,000 actuales. En esa casa de la Narvarte vivió junto a su esposa María Luisa León, aproximadamente desde 1945 hasta 1951. Era su refugio, el lugar donde recuperaba fuerzas después de las extenuantes jornadas en los foros cinematográficos. La propiedad sigue en pie y conserva en su fachada una placa de Talavera poblana que la identifica como la primera casa que adquirió Pedro Infante en la capital del país. Es un punto de peregrinación para los admiradores que aún lo llevan en el corazón. No obstante, la joya más imponente de todas sus propiedades fue, sin ninguna duda, Ciudad Infante, su mansión rancho en Coajimalpa. A la altura del kilómetro 18,5 de la carretera México-Toluca, Pedro mandó edificar lo que sería su paraíso privado sobre un terreno de 10 hectáreas completas. La adquirió tras el arrollador éxito de la película Los Tres García en 1947, invirtiendo entre 200,000 y 300,000 pesos en el terreno y la construcción, que se fue levantando por etapas. Ciudad Infante no era simplemente una casa de grandes dimensiones. Era un complejo de entretenimiento y descanso que reflejaba a la perfección la personalidad festiva y generosa de Pedro. Entre sus instalaciones más destacadas figuraba el célebre Cine Ratón, una sala de proyección privada con capacidad para 50 personas que contaba con taquilla, marquesina y reflectores profesionales. Pedro disfrutaba enormemente invitando a sus amigos los domingos, o proyectando películas y cobrando en broma en la taquilla
como si fuera el propietario de un cine de barrio. Siempre llevaba primero a su madre, doña Cuquita, para que ella fuera la primera en disfrutar las funciones. También había un gimnasio completamente equipado, con piso de duela y amplios espejos donde Pedro entrenaba con disciplina para conservar su condición física. Una pista de boliche con duela profesional, donde, según se cuenta, guardaba monedas de oro tipo centenario debajo de la madera como una especie de ahorro secreto. Una capilla consagrada a la Virgen de Guadalupe, donde oraba antes de cada filmación y de cada vuelo. Además contaba con peluquería, donde el propio Pedro le cortaba el cabello a sus empleados y amigos. Oficio que había aprendido desde joven, y una alberca, en la que nadaba desde las 6 de la mañana incluso en días fríos, porque aseguraba que eso lo mantenía fuerte y saludable. Un simulador de vuelo para practicar sus maniobras aéreas, bar, salón de fiestas, mesa de billar, carpintería, fuente de sodas, rocola con los éxitos del momento, jardines amplios con caballerizas y espaciosas cocinas con muebles importados. Si esa propiedad existiera intacta en la actualidad, su valor se estimaría en 120 millones de pesos o 6 millones de dólares. Era verdaderamente un palacio construido con el esfuerzo y el talento del ídolo del pueblo. Existe una fotografía entrañable tomada durante la construcción de Ciudad Infante, donde se ve a Pedro sentado en el suelo, comiendo al lado de los albañiles que levantaban su mansión. Esa imagen revela mucho del hombre que era. Exitoso y un millonario y famoso, pero siempre cercano a la gente trabajadora. Siempre llano y sencillo en su trato con los demás. En la exclusiva colonia Lindavista, en la esquina de las calles Buenavista y Pernambuco, con el número 761, Pedro levantó otra mansión de gran envergadura. Era una residencia amplia con 5 recámaras y 10 cajones de estacionamiento, construida completamente a su gusto personal sobre 1000 metros cuadrados de terreno. Pagó por ella 200.000 pesos en los años 50. Antes de su demolición en 2019, la propiedad estuvo en venta por casi 19.800.000 pesos, aproximadamente 990.000 dólares. Desafortunadamente, el deterioro era tan severo que resultó imposible preservarla, y en su lugar se edificó una escuela privada. Pero si existía un rincón del mundo donde Pedro Infante encontraba paz y felicidad auténtica, ese lugar era Mérida, Yucatán. En la avenida Itzáes, número 587, también conocida como Avenida Aviación en la colonia Sambulá, Pedro adquirió una hermosa residencia a finales de los años 40, pagando 120.000 pesos. Ahí transcurrieron sus últimos días junto a Irma Dorantes y sus hijos. Su hija Lupita Infante lo ha expresado en diversas entrevistas. Mérida era el oasis de mi padre, su lugar de reposo, donde podía ser simplemente Pedro, y no la estrella que todos esperaban ver. La Casa de Mérida contaba con instalaciones similares a las de Ciudad Infante: peluquería, gimnasio, sala de cine, capilla, billar, alberca, boliche y hasta simulador de vuelo. Pedro había reproducido su paraíso personal en el sureste del país. Hoy, esa propiedad tiene un valor aproximado de 5 millones de pesos o 250.000 dólares actuales. Desde finales de los años 50, la casa se convirtió en el Hotel Boulevard Infante, que todavía opera como hospedaje. Colección de vehículos. Pedro Infante no solo era apasionado del cine y la música, también sentía una fascinación profunda por los automóviles, las motocicletas y los aviones. Todo lo que tuviera motor y velocidad lo atraía con fuerza irresistible. Y como contaba con los recursos para darse esos placeres, su colección de vehículos era verdaderamente extraordinaria para la época. El automóvil más fotografiado y reconocido de Pedro Infante era su Lincoln Continental V12 convertible.
Este no era un vehículo de lujo cualquiera. Era una obra maestra de la ingeniería automotriz estadounidense, con motor V12 de 5,0 litros que desarrollaba 130 caballos de fuerza, transmisión automática de 3 velocidades, carrocería alargada de frontal ancho y bajo, abundantes detalles cromados e interior dominado por cuero y madera en tonos monocromáticos de refinada elegancia. Lo verdaderamente singular de este Lincoln es que únicamente se fabricaron 136 unidades en versión convertible antes de que la producción se interrumpiera definitivamente a causa de la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor. Era literalmente uno de los automóviles más exclusivos del planeta. Pedro lo adquirió en 1940 pagando 3.500 pesos, una suma considerable para aquellos tiempos. Le encantaba posar junto a ese auto porque sabía que simbolizaba el éxito y la distinción que había conquistado. Hoy, un Lincoln Continental de ese año en buen estado tiene un valor aproximado de 1.500.000 pesos. Pero si el Lincoln resultaba impresionante, lo que Pedro Infante compró en 1956 dejó a todo el mundo con la boca abierta. Se trataba de un Mercedes-Benz 300S L alas de gaviota, uno de los automóviles más icónicos y costosos jamás producidos. Este deportivo alemán salió directamente de la planta de Sindelfingen, Alemania, el 25 de mayo de 1956, pintado en un blanco perlado deslumbrante con interiores en rojo que generaban un contraste absolutamente espectacular. El Mercedes 300 SL recibió su apodo de alas de gaviota por sus puertas que se abrían hacia arriba en lugar de hacerlo lateralmente. Un diseño revolucionario para la época. Solo se produjeron 1.400 unidades en todo el mundo, lo que lo convertía en uno de los autos más exclusivos que era posible adquirir. Su motor de 3,0 litros de 6 cilindros generaba 215 caballos de fuerza y permitía alcanzar velocidades de hasta 260 km por hora, algo absolutamente asombroso para los estándares de los años 50. Pedro Infante pagó por este Mercedes 200.000 pesos mexicanos, equivalentes hoy a aproximadamente 2.000 millones de pesos o unos $100.000. Lo compró en una agencia importadora de la avenida Chapultepec, en la Ciudad de México, y fue fotografiado con él durante el rodaje de la película Escuela de Rateros, en 1956. Este automóvil tenía fama de ser peligroso. Los pilotos lo apodaban Widowmaker, el hacedor de viudas, porque su potencia y la disposición del motor lo hacían muy difícil de controlar para conductores sin experiencia. Pero Pedro era un experto al volante y gozaba enormemente de la potencia y la velocidad de esta máquina alemana. El Mercedes 300 SL de Pedro Infante fue restaurado en su totalidad en el año 2000 por un coleccionista mexicano llamado Fernando Gómez Urquiza, quien respetó cada detalle original. Hoy, este automóvil tiene un valor real de mercado de entre 1 y 2 millones de dólares, dada su condición de clásico de colección y la fama de su propietario original. Entre los primeros autos de lujo de Pedro Infante figuraba también un Cadillac, uno de sus favoritos para llegar a los foros de grabación. Pagó por él 8.000 pesos en los años 40, cantidad que hoy representaría 500.000 pesos o 25.000 dólares actuales. También tuvo un Buick Super que adquirió por 5.000 pesos en los años 50, con un valor actual estimado de 400.000 pesos, y un Jeep que actualmente se exhibe en el Museo de Pedro Infante en Guamuchil, Sinaloa, que compró en su momento por entre 2.000 y 3.500 pesos. Pero si había algo que Pedro Infante amaba tanto como los automóviles, eran las motocicletas, y entre todas ellas una se volvió absolutamente legendaria: su Harley Davidson Panhead 1950 color blanco policía. Esta motocicleta
Fue adquirida nueva por Pedro el 6 de febrero de 1950, pintada en el característico Police White, el blanco utilizado por muchas corporaciones policiales de la época. Esta Harley alcanzaba velocidades de hasta 160 km por hora, algo verdaderamente impresionante para una motocicleta de los años 50. Pedro utilizó esta Harley en la película A Toda Máquina, de 1951, donde interpretaba a un policía motorizado. Concluidas las filmaciones, la compró para uso personal porque se había enamorado por completo de ella. Poco antes de su muerte, se la obsequió al comandante Rafael Pliego como regalo de cumpleaños, un gesto de generosidad que era característico en él. Los aviones y negocios. La pasión de Pedro Infante por la aviación era ampliamente conocida. No se trataba de un simple capricho de estrella adinerada. Era un piloto certificado y altamente experimentado, con 2.989 horas de vuelo acumuladas, según su licencia oficial expedida por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Volaba con regularidad entre la Ciudad de México, Mérida y otras ciudades donde tenía compromisos profesionales. Para sus traslados personales, Pedro adquirió un Piper J3 Cub, un avión ligero ideal para trayectos cortos y vuelos recreativos. Pagó por él 22.500 pesos en los años 50. Si esa aeronave existiera hoy en condiciones de vuelo, tendría un valor aproximado de entre 1 millón y 1.500.000 pesos, o entre 50.000 y 75.000 dólares actuales. Pero Pedro no solo pilotaba aviones, también invirtió su dinero en el negocio de la aviación comercial. Era socio accionista de la aerolínea Transportes Aéreos Mexicanos Sociedad Anónima, conocida como TAMSA. Se estima que invirtió entre 50.000 y 100.000 pesos en acciones de la empresa durante los años 50. Esa inversión tendría hoy un valor aproximado de entre 450 millones y 900 millones de pesos, o entre 22 millones, 500.000 y 45 millones de dólares actuales. El avión en el que Pedro Infante perdió la vida, aquel fatídico 15 de abril de 1957, era precisamente una aeronave de TAMSA, un Consolidated B-24 Liberator, modelo derivado de un bombardero militar de la Segunda Guerra Mundial, adaptado para uso civil de carga y transporte. Pedro pilotaba personalmente esa aeronave cuando despegó de Mérida con destino a la Ciudad de México. Viajaba con urgencia porque debía gestionar los trámites de divorcio con María Luisa León para poder contraer matrimonio legalmente con Irma Dorantes, con quien ya tenía una hija. Pero el destino tenía reservados otros planes. Poco después del despegue, la aeronave presentó fallas mecánicas. Pedro intentó regresar al aeropuerto, pero no lo consiguió. El avión se precipitó y se incendió, causando la muerte instantánea del piloto y de todos los pasajeros. El sepelio fue un acontecimiento todavía más impresionante. Más de 500.000 de personas acompañaron el cortejo fúnebre por las calles de la Ciudad de México hasta el Panteón Jardín, donde fue sepultado. Fue uno de los eventos más conmovedores en toda la historia del país. El pueblo había perdido a su Pedro, al hombre que con su trabajo, su talento y su generosidad se había ganado un lugar eterno en el corazón de todos. Para cerrar, una anécdota que dice mucho de lo que era como persona. Un día, tras cobrar una suma importante por una película, Pedro caminaba por la calle cuando se encontró con un niño descalzo pidiendo limosna. Se detuvo, sacó todo el dinero que llevaba en los bolsillos y se lo entregó al pequeño. Su acompañante le preguntó: «Pedro, ¿por qué le das todo? Con un par de pesos hubiera bastado». Y Pedro respondió: «Porque yo sé lo que es tener hambre y no tener zapatos. Si Dios me dio la gracia de ganar tanto, es para que yo pueda ayudar a quienes lo necesitan». Esa era la verdadera riqueza de Pedro Infante. No residía en sus mansiones ni en sus autos de lujo. Residía en la inmensidad de su corazón.
Espero que hayas disfrutado este recorrido por la vida espléndida de Pedro Infante, tanto como yo disfruté preparándolo para ti. Si conoces alguna anécdota sobre sus propiedades, sus vehículos o su vida personal, compártela en los comentarios. Me encantaría conocer más historias y difundirlas con todos. Cuéntanos también en los comentarios cuál te pareció la propiedad más impresionante o el vehículo más espectacular de los que tuvo Pedro Infante. Y si te apasionan estas historias, donde los ídolos muestran su lado más humano, no te pierdas nuestros otros videos sobre las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano. Dale clic, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video, porque lo que viene no te lo puedes perder.